Esta semana hay dos fechas importantes para recordar. Primero, que el 21 de diciembre se cumplieron 108 años de la matanza de Santa María de Iquique, donde un grupo de trabajadores salitreros encontraron la muerte tras un largo periodo de lucha por mejoras en sus condiciones salariales. Hasta el día de hoy en Chile no se olvidan a los obreros que perdieron la vida y se realizaron varios homenajes en este nuevo aniversario. Por otra parte, millones de personas en todo el mundo se preparan para celebrar este 25 de diciembre una de las festividades más importantes del cristianismo, la Navidad. Un encuentro de carácter familiar que conmemora el nacimiento de Jesucristo en torno a una serie de tradiciones. Y no podemos dejar de lado los coloridos y luminosos árboles navideños que decoran cada rincón. Santa Claus, Papá Noel o Viejito Pascuero, como se le conoce en Chile, es parte importante de la celebración en todo el mundo, siendo el más esperado por los niños. Hoy junto a Jorge Baradit haremos un recorrido por la historia de Chile y además por las tradiciones navideñas que empapan cada rincón. Hace poquitos días, ¿no? El lunes pasado, 108 años de la masacre de la escuela Santa María de Iquique, sí, donde obreros que buscaban reivindicar derechos, que buscaban tener mejores oportunidades, fueron literalmente acribillados. Y ahí uno empieza a revisar desde ya la historia, Jorge, todas las reivindicaciones que los obreros, que el pueblo chileno ha tenido. No ha sido por la sapiencia de alguna autoridad, por algún presidente benevolente que ha buscado reivindicar justamente derechos, sino que ha sido a punta de batallas ganadas en la calle. Sí, claro. Hay que situar esto en un contexto, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Es importante decirlo siempre, porque es la manera correcta de pensar. Primero situar el escenario para después poner los protagonistas y ver cómo se desarrolla este drama, porque son dramas históricos graves. Estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de nuestros abuelos que estuvieron ahí en plazas, en las calles de Valparaíso, Concepción, protestando o manifestándose para mejorar sus condiciones de vida. 1907, como lo hemos dicho otras veces, marca desgraciadamente una especie de hito en lo que es la historia secreta de nuestro país. ¿A qué me refiero? A que no ha sido el Estado de Chile, no ha sido el Ministerio de Educación, ni los planes de estudio los que han puesto esa fecha, 21 de diciembre de 1907, en el ideario y en el imaginario nacional. Fue la obra de un músico y de un grupo de músicos los que instalaron esta imagen. Me refiero a Luis Advis, que durante el año 1969 tiene la idea de escribir una obra en función de este desastre y que estrena con Quilapayún el año 1970, justo antes de la campaña de Salvador Allende. Estamos hablando de qué contexto. Estamos hablando que en el año, a fines del siglo XIX, por algo que se conoce como la cuestión social, ¿no?, que es este traspaso de agricultores hacia la ciudad o hacia las zonas mineras para trabajar en industrias, en fábricas, en piques de la minería, producto de la revolución industrial, ¿no? Se empieza a crecer la población obrera, no campesina, obrera, en ciudades y en estas ciudades artificiales, estas verdaderas estaciones espaciales que eran las salitreras del norte, ¿no?, que tenían gobierno, que tenían policías privadas, que tenían sistemas monetarios particulares y gente que no podía prácticamente salir de esos lugares en ningún momento, so pena de ser detenidos por las razones más insólitas y castigados con castigos que hoy día nos parecerían espantosos, como vimos ahí en pantalla, cepos, qué sé yo, los tipos amarrados a árboles, latigazos, casi el medioevo al borde del siglo XX. ¿Qué pasó? Que estos trabajadores chilenos, a través, fíjate tú, de Magallanes, Valparaíso y Iquique, tres puntos donde se produjeron grandes masacres o grandes enfrentamientos obreros. Y si lo piensas, son puertos. En épocas donde ni los correos, no había internet, ni había telecomunicaciones, eran los puertos los puntos por donde ingresaban las nuevas ideas.
ingresaban los inmigrantes, llegaban los italianos, llegaban españoles con ideas socialistas o anarcosindicalistas, y era en esos puntos del país donde se desarrollaban dramas de este tipo. En el norte, en Iquique, era tan grave la situación, se ha contado en otras oportunidades, pero tenemos que pensar en poblaciones que eran prácticamente esclavas o reducidas a una especie de trabajo esclavizado, que no les pagaban con dinero, se les pagaba con fichas para ir a las pulperías, que eran estos almacenes que eran de propiedad de los dueños. Es decir, estos tipos ponían los precios que querían. No solo eso, vendían las unidades de venta, los kilos, las libras, las onzas, como ellos querían, porque también eran dueños de las pesas. Nadie los fiscalizaba. Los obreros no tenían derecho a vacaciones muchas veces, no tenían derechos a finiquitos en caso de que fueran despedidos. El caso, por ejemplo, que siempre cuento, mi abuelo, que fue minero del salitre en Humberstone, él vivía en una habitación de 3 por 3 metros, de piso de tierra, calamina, es decir, se morían de calor durante el día y se morían de frío durante la noche. Vivía mi abuelo con su mujer, mi abuela, y mi tío, Daniel. Vivía su hermano y vivía otra persona más, su hermano con su familia, porque mi abuelo era lo que se conoce como el medio pollo. Vivían en unas condiciones espantosas, infrahumanas. No había fiscalización. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas eran tremendos capitales que estaban involucrados con los políticos, habían intereses metidos en esto, platas políticas, platas involucradas en política, ¿no? Es la historia de siempre en nuestro país. Tanto así que podríamos decir que, como lo comentamos una vez anterior, la propia guerra del Pacífico tuvo que ver con platas de políticos chilenos involucrados en los intereses del salitre. La revolución de 1891 fue una revolución impulsada para detener la nacionalización del salitre. Y que eso le costó la vida a miles de chilenos. Entonces el salitre, que era la gran riqueza, ¿no?, como lo es hoy día el cobre, produjo no solo trabajo, no solo ingreso de dinero a Chile, sino tremendas cantidades de dolor, pobreza, injusticia en un pueblo atrapado, amarrado de pies y manos en estas verdaderas islas en el norte, que empezaron a decir basta. ¿Qué es lo que reclamaba en específico el pueblo obrero en esa escuela, aquel día, por aquellos días? ¿Hace cuánto tiempo que ya se venía en una presión social, en un tira y afloja que se estaba haciendo cada vez más insostenible? Donde entiendo, no solo habían chilenos, sino que también habían obreros bolivianos y peruanos. Y argentinos también. Y habían algunos españoles, en una anécdota. ¿Españoles además? Españoles, sí. De hecho, Manuel Vaca era uno de los españoles que murió y que después desata la famosa historia de Ramón, que ataca en un atentado a Silva Renard en Santiago, en venganza por la muerte de su hermano. Eran españoles ellos. Acá en Rondizoni lo ataca, ¿no? En la esquina de Rondizoni. De hecho hay un monolito ahí que lo recuerdo. Mira, a principios de 1900 comienza a crecer este descontento por estos abusos espantosos que vivían trabajadores y sus familias, y empiezan a haber pequeños movimientos. Hay una primera manifestación, por ejemplo, en Valparaíso, 1903, que es reprimida de una manera brutal. Hace un par de semanas atrás hablábamos de la masacre y la sangre indígena que ha regado a nuestro país. Hoy día vamos a hablar de la sangre obrera que ha regado este país. Comenzó esta etapa en Valparaíso, 1903, con una masacre, producto de un levantamiento obrero. Continúa en Santiago con algo que se llama el Mitin de la Carne, que en 1905 desata la ira del gobierno, esta manifestación, y manda a cuerpos de uniformados a reprimirla, al mando de Silva Renard, el mismo que en 1907 se enfrenta en el norte con los obreros en Santa María. Hay que decir que la represión de estos movimientos no tiene comparación con lo que es hoy día. Estamos hablando de carabineros o de uniformados a caballo en la época, que dependían de las Fuerzas Armadas, que atacaban con sable en mano. Estamos hablando de sable, no macana, no luma, sable. Estamos hablando de disparo directo, no balas de goma, no agua. Estamos hablando de gente
que se abalanzaba a matar, sable en mano con caballo. A ver, quiero entender un poquito el contexto, Jorge, porque si estamos hablando de obreros que se estaban manifestando Sí. de manera pacífica. Bueno, a veces sí, a veces no. Digo, ¿por el qué contexto de la época es bastante más... Lo que pasa es que ellos no tenían... más desbordado que las manifestaciones de hoy, me puedo imaginar? Sin duda. Pero da la sensación que la reacción... La reacción era completamente desmedida. Estamos hablando de manifestaciones. Hoy día, si hay un muerto en una manifestación, es el apocalipsis. Exacto. En esto se medían los muertos por decenas. Entonces, estamos hablando de otro contexto completamente distinto, un contexto donde el trabajador chileno, el obrero, era visto como algo prescindible. Yo he contado en otras oportunidades que en las primeras 3 décadas de este país, Chile era un infierno para la clase popular. Si hoy día somos un país desigual, en esa época era un infierno. Estamos hablando de epidemias de tifus, epidemias de viruela. Estamos hablando de, en otra oportunidad lo dijimos, que la expectativa de vida para un trabajador chileno en las primeras 3 décadas era de llegar a los 30 años. La expectativa de vida de un chileno era de 30 años. O sea, un cabro hoy de 25 años era casi un anciano en aquella época. Sin dientes, con problemas de salud, quizás con marcas de peste, con problemas de descalcificación en los huesos por mala alimentación, un desastre, y muchos más bajos, por supuesto. Teníamos, como he dicho otras veces, la tasa de muerte infantil más alta prácticamente del planeta. Qué locura. No de América Latina, del planeta. O sea, ya Chile, nacer en este país era ser un sobreviviente. era absolutamente ser un sobreviviente. Los anillos de pobreza que rodeaban Santiago en esa época, producto también de la inmigración desde el campo a la ciudad, de los movimientos del campo a la ciudad, eran infiernos, eran unos laberintos donde las acequias por donde circulaban las aguas servidas, ¿no? Es decir, el agua pasaba por debajo de las casetas y continuaba hacia allá con todos los desechos y el excremento, y circulaba a rajo abierto, ¿no? por todas las poblaciones. Eran unos infiernos con unos problemas de salubridad horrorosos. Hay que pensar en que si bien Chile hoy continúa con tasas de desigualdad, en esa época era prácticamente un infierno. Después de 1905 en Valparaíso se crea la primera Federación Obrera Chilena, en 1906. A principios de 1907 se crea la Mancomunal, es decir, el movimiento sindicalista chileno para exigir cambios, mejoras laborales, estaba en absoluto crecimiento. Lo que pasa en 1907, ¿cuál es el hito de la masacre de obreros de la Escuela Santa María? Comienza una represión brutal contra el movimiento obrero. La oligarquía chilena, el Estado chileno prende las luces rojas y dice: esto no puede seguir creciendo, no podemos seguir soportando la exigencia de los rotos. Inicia una represión brutal que prácticamente paraliza, congela y eventualmente destruye el movimiento obrero casi durante un par de décadas, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos de la masacre de Santa María de Iquique. Jorge Baradit, hacemos un breve alto, seguimos discutiendo sobre esta fecha, ¿no? A 108 años de la masacre de Santa María de Iquique. Conoces esta historia quizás como nunca antes, junto a Jorge Baradit en Mentiras Verdaderas. Comenta y participa en nuestras redes, que ya volvemos. Conviene día a día. 23 horas con 39 minutos, en vivo y en directo somos Mentiras Verdaderas, queridos amigos. Junto a Jorge Baradit, hoy conmemoramos un año más de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. El lunes pasado justamente se cumplieron exactos 108 años. Como obreros chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos e incluso españoles, discutíamos acá, buscaban mejores condiciones de trabajo, mejorar sus condiciones de vida, reivindicaciones que hoy son básicas, mínimas, sí, pedestres. Nos parecen hoy día leer el petitorio de los obreros de la Escuela Santa María, de la protesta esta que comenzó en San Lorenzo, en la oficina San Lorenzo, y que terminó, porque fue así, ¿no? Fue como reguero de pólvora, como dice la cantata Santa María, por las distintas oficinas se fueron sumando a este petitorio, que hoy día nos parece realmente ridículo. Ellos pedían, por ejemplo, que los almacenes, estas pulperías, claro, afuera tuvieran una vara y una pesa con pesos que ellos pudieran cotejar, para que cuando les estuvieran vendiendo 1 kilo, no les estuvieran vendiendo 800 gramos, es decir, mera fiscalización del producto. Claro. Cambio libre, es decir, que no les pagaran con fichas a los que los dueños le ponían el valor. Hoy día esta ficha vale 20 pesos, mañana vale 10, me da lo mismo lo que tú opines. Y lo que más duele son 2 petitorios dramáticos. Uno,
que por favor rodeen de unas rejas los cachunchos, como ellos le llamaban, que es donde hervía la roca, porque la cantidad de muertes por simplemente caerse, una muerte espantosa, te caes a un recipiente donde hierve roca y mueres calcinado, y los relatos de la época hablan de no poder recuperar apenas los huesos. Ellos pedían simplemente mínima seguridad laboral para desarrollar su trabajo, y una que es más dramática todavía, que es el préstamo de un local para una escuela. Ellos querían tener una escuela de obreros donde pudieran asistir no solo los niños, sino también los obreros que quisieran completar su educación o alguna especialidad técnica. A esos, entonces, cuando tú lo piensas, a esos trabajadores los mataron, entre otras cosas, por pedir una escuela. A esos trabajadores los mataron, los consideraron un peligro nacional por pedir seguridad laboral. Los mataron, los acribillaron a sablazos y a disparos con ametralladoras. Porque no los estafaran, para que no los estafaran los alimentos que ellos mismos estaban comprando con fichas. Sí, la verdad es que leer el petitorio desgarra el corazón. Es bien dramático, además, descubrir que lo que hay detrás de esta situación, ¿no? Porque ¿quiénes están involucrados? Desde el presidente de la República. El presidente de la República de la época, don Pedro Montt, el ministro del Interior, Rafael Sotomayor, hijo de un héroe de la Guerra del Pacífico, Silva Renard, este general que llegó al puerto, ¿no?, con estos acorazados, el acorazado Centeno, recuerdo, gente del lugar, el intendente Eastman, ¿no?, funcionarios de la zona, es decir, todo el aparato estatal. Quiero contarte algo, los trabajadores estaban en conflicto con los dueños de la salitrera. Esto era un conflicto laboral entre los obreros y los dueños de la salitrera. Y su empleador, digamos. Entonces, cuando llegaron los soldados, cuando llegaron los barcos, los trabajadores celebraron, porque pensaban que venía el gobierno a intermediar. La sorpresa que se llevaron después, bueno, la hemos vivido varias veces en nuestra historia, ¿no? Estamos hoy repasando episodios incómodos, ¿no? Episodios difíciles que vale la pena rememorar. Jorge Baradit, ya que estamos en esta fecha de celebración, de reencuentro familiar, esta fecha de natividad, como bien dice la palabra, sí, ¿qué podemos ir descubriendo de esta fecha que muchas veces nos dejamos llevar como por un random, ¿no? Como que llega la Navidad, los regalos para los niños, que el arbolito, que el viejo pascuero, que encontrarse con la familia, que la cena navideña, pero ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Cuál es la verdadera historia de la Navidad? La historia secreta de la Navidad. Lo primero que hay que decir es que hay mucha mistificación, hay mucho enredo. Hay gente, por ejemplo, que sale a decir, no, todo esto es un invento, ¿no? El nacimiento de Cristo es un invento, Cristo es un invento. Lo primero que hay que decir, porque por supuesto hay documentales, hay uno por ahí dando vuelta que es muy mistificador, ¿no?, que es el Zeitgeist, donde te explican, no, esto es una copia de Mitra o de Krishna o de la historia de Shiva, ¿no? Por ejemplo, Krishna es un personaje que, o el mismo Buda, son personajes solares que andan entre la gente, predican el amor, son atrapados de alguna manera, mueren, resucitan al tercer día, y también, otra cosa, nacen de virgen, son adorados por pastores y signos estelares marcan su nacimiento. Entonces dice, no, entonces lo de Cristo es mentira, están copiándolo a otras religiones orientales. Lo que hay que hacer es separar la verdad o la realidad histórica de Cristo, de Jesús, y la realidad simbólica. Al respecto, sí es cierto, Krishna le ocurre eso. De hecho, Mitra y un montón de otros personajes mitológicos nacen el 25 de diciembre, por una razón muy sencilla. El 25 de diciembre, alrededor del 25 de diciembre, se marca el solsticio de invierno en el hemisferio norte. ¿Qué es el solsticio de invierno? Es la noche más larga del año. Es decir, es cuando el sol muere o está muerto. Y lo que se marca a partir del día siguiente es que se van alargando los días, es decir, el sol comienza a revivir. El sol es nuestra fuente de vida, de calor, de alimento, de luz. Podemos ver con el sol, es alegría.
Entonces, que el sol se vaya es motivo de tristeza, de introversión, y celebramos cuando el sol comienza a volver. Entonces, por eso que las deidades mitológicas solares se celebran como su nacimiento el día 25 de diciembre. El hecho que nazcan de virgen, por ejemplo, es muy recurrido. Quetzalcóatl en Mesoamérica nace de virgen, Krishna nace de virgen, Mitra nace de virgen. Es porque es un atributo de lo divino. Es decir, no hay mancha, no hay intervención de tercero, es directamente Dios el que insemina a una mujer para que nazca. ¿Cuál es el punto? Y es lo curioso. Esa imagen del pesebre con Cristo entre medio de heno, con José y María, el burro, el asno, los pastores, nunca ocurrió. O sea, en los evangelios no existe. En los evangelios no existe. De los 4 evangelios, 2 hablan del nacimiento de Cristo. Los otros 2 ni siquiera lo mencionan. ¿Cuál es lo dramático? Que esos 2 que no mencionan el nacimiento de Cristo son los que vivieron más cerca de Cristo, de la época en que vivió Jesús. Los 2, Mateo y Lucas, los escribieron 100 años después, en culturas que no conocían el registro histórico. Imagínate recordar oralmente algo que ocurrió. Imagínate tú escribiendo hoy la historia de alguien que nació en 1915, sin datos bibliográficos, sin internet, sin bibliotecas, nada, por traspaso oral y qué sé yo. Ese es el nivel de tergiversación o de desvío de la historia. Ellos 2 solamente hablan del nacimiento de Cristo. Y uno habla, por ejemplo, de que es anunciado con una estrella, pero el otro no. El otro dice que fue un ángel el que avisa. Esa imagen de los ángeles llamando a los pastores solamente la menciona Lucas. Ninguno de los otros 3. Lo de la estrella con los magos, porque ese es otro dato. Nunca se menciona reyes magos. De hecho, no mencionan 3. Solo hablan de unos magos de Oriente. Y de hecho, ni siquiera mencionan sus nombres. Todo eso son invenciones posteriores que se van agregando en el siglo IV, en el X, en el XII, ya metidos en plena Edad Media. Se le empieza a dar toda esta forma que nosotros conocemos. Tampoco, por ejemplo, está claro el hecho de la virginidad de María en la Biblia, pero bajo ninguna circunstancia. De hecho, la tesis más aceptada al respecto es que se traduce mal el concepto doncella, que significa mujer joven, por doncella, mujer virginal, ¿no? Del hebreo se traduce, y en hebreo quizás solamente querían hablar de una mujer muy joven. En esa época se casaban a los 12 años ya estaban prometidas, 13 años. Se casó seguramente 13, 14 años, se casó María. Esa anunciación por el ángel San Gabriel solamente la menciona Mateo, ninguno de los otros. En el caso de Lucas, que es el otro que habla del nacimiento, dice que Dios se le aparece a José en un sueño y le dice que acepte a la mujer porque está embarazada de él. Es decir, son contradictorios entre sí. No estamos hablando que viene un estudioso de otro lugar, un ateo. No, en el propio Evangelio son contradictorias las historias. Y construye un relato errático. Se elige qué cosa tomar y qué cosa no tomar, y se construye la imagen que hoy día tenemos del nacimiento de Cristo. Jorge, ¿quién era esta estrella? La famosa estrella que guía a los Reyes Magos para que lleven sus regalos al recién nacido. Sí, se supone que lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de realidad simbólica, me estoy refiriendo a que con los años, una figura tan potente como Jesús comienza a ser absorbida por su mito. Comienza a ser, la palabra yo creo que no es tergiversada, yo diría que comienza a ser revestida de conceptos y de simbolismos, ¿no? Y en el caso de la estrella, casi todos los nacimientos de entidades solares están acompañadas de un fenómeno celeste, un cometa, una estrella, luces en el cielo. Se ha elucubrado mucho sobre esta estrella, desde, con todo respeto, como dice Valdivia, tontitos que dicen que era un ovni, hasta astrónomos famosos de la historia, ¿no? Que Kepler, tengo entendido, que logró identificar una supernova o una conjunción entre 2-3 planetas que hacen que lo hicieron parecer que brillaba más. No está claro de qué se trataba, pero es un fenómeno astrológico más simbólico que efectivo. Nosotros cometemos el error a veces de juzgar cuestiones
razones que son de orden simbólica. No se puede juzgar la veracidad, por ejemplo, del mensaje de Cristo, de la existencia de Cristo, a partir de decir es imposible que alguien nazca de una virgen, ¿no? Tiene que haber fecundación. Eso es una realidad simbólica. Tan así, el 25 de diciembre es simbólico, que no fue sino hasta el siglo IV que es más o menos el siglo donde empieza a desarrollarse lo que hoy día entendemos por Iglesia Católica, ¿no? Cuando Constantino, el emperador romano, nombra el cristianismo como religión oficial. Y de ahí que el Vaticano tenga un organigrama que se semeja mucho al Imperio Romano, ¿no? Hay un César, hay qué sé yo, es similar. En ese momento, recién en el siglo IV, se instaura el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Cristo. Antes no existía. Y la razón es una que es muy importante para la religión cristiana. Primero, la religión cristiana tiene una capacidad camaleónica. La religión cristiana, una de las gracias y una de las razones de su éxito para convertirse en una religión planetaria, es que cuando llega a un lugar es capaz de absorber y de mimetizarse con las creencias locales. Cuando llega a América, es muy fácil interpretar a la Virgen María. ¿Por qué el culto en América, el culto mariano es tan querido? Por la Pachamama. Porque el culto a la madre, el culto a la mujer, a la tierra fecundadora, es muy potente en América. Entonces el cristianismo llega y hace esto que se llama sincretismo y une las creencias cristianas con las locales. Entonces, cuando en Roma quieren convertir al cristianismo en esta religión oficial, cruzan el nacimiento de Cristo y el mito cristiano con un dios que se llamaba Mitra. Un dios que nace de una virgen, que viene de Irán, ¿eh? Es un mediador entre el bien y el mal, que muere y resucita al tercer día. Es un dios que nace de una virgen rodeado de pastores, Mitra, que tiene como símbolos el asno, el toro, el buey. Qué increíble, ahí está, ahí, desde allá viene. Desde ahí viene. El pesebre. De ahí viene, o sea, lo que pasa es que son imágenes, se llaman imágenes arquetípicas, que se repiten. Para decírtelo de una manera sencilla, los seres humanos tenemos un sustrato común, ¿no? Como tenemos una estructura mental común, seguramente frente a cierto estímulo, por ejemplo un rayo, nos va a dar susto y todos nos vamos a imaginar cosas más o menos similares. Estemos en África, en Asia o en Chile. Esa es la razón por la que los mitos se parecen entre pueblos muy distantes. Por eso que aparece el mito del diluvio en tantas culturas distintas a lo largo del planeta. Por eso incluso que se fabrican pirámides en México o en Egipto, porque el hombre produce estructuras, produce mitos en base a estructuras que son comunes a toda la humanidad. Entonces, Cristo, esta figura solar que nace el 25 de diciembre, es una estructura mitológica solar común a toda la humanidad. No está ahí el valor cristiano. Tampoco hay que cometer el error de juzgar el cristianismo o la veracidad del nacimiento cristiano por el hecho de que se parezca a otros mitos. Ese es un error grave. Queridos amigos, 55 minutos. Baradit en MB, @mentiras, la red. La historia oculta de la Navidad. Lo que pasa es que, como te comentaba, hay que distinguir la realidad simbólica de la realidad histórica. No es raro que el cristianismo, la palabra no es apropiarse, porque eso suena... Yo no soy católico ni me interesa defender a ninguna iglesia, ni mucho menos, pero no puedo desconocer algo que es propio de la naturaleza humana. La religión cristiana en particular es conocida por absorber religiones o cultos locales, por ejemplo, y asociadas a ciclos paganos. El solsticio de invierno se celebra la Navidad. El equinoccio de primavera, en el norte, que es nuestro equinoccio de otoño, se celebra la resurrección. La gente, por ejemplo, se pregunta, ¿qué tiene que ver, seguramente lo vamos a ver después, pero ¿qué tiene que ver el huevito de Pascua y el conejo con el nacimiento de Cristo? Y se han inventado unas historias que también había un conejito en el pesebre y que no. Lo que pasa es que si tú te fijas, en inglés se dice Easter, ¿eh? La Pascua, como la conocemos nosotros, la de resurrección, viene de una celebración que se llamaba Ostara, que era germana. Todavía se celebra el Ostara en algunos lugares, y era una celebración pagana que tenía que ver con la primavera. ¿Qué ocurre en la primavera? Las flores
florecen, explota la naturaleza. Es una época de fertilidad, es una época que se representa con el renacimiento de la tierra, ¿no? La tierra renace en primavera. ¿Qué pasa entonces? El huevo es el símbolo del renacimiento, porque es un algo que está aparentemente muerto, pero que explota y salen pájaros que vuelan de adentro. Es un símbolo de la fecundidad. ¿Qué otro símbolo de fecundidad se te ocurre? Fertilidad y fecundidad. Un conejo, hombre. Un conejo. Claro, cualquiera en el campo sabe que o sea, a esta hora se puede decir, conejo, ¿no? Sí, claro, tirar como conejo, ¿te imaginas? Entonces, es un símbolo de fertilidad, de fecundación, de vida y de renacimiento. Jorge, te quiero comentar que a esta hora de la noche tenemos una cantidad impresionante de consultas de nuestros amigos en casa. Queremos ser justos con nuestros espectadores porque una de ellas es esta. Pongan atención. Señor director, Jorge Flores Álvarez nos dice, ¿es realmente esa fecha de nacimiento de Jesús, refiriéndose, claro, a lo que empezamos a vivir en pocas horas más, la noche del 24 al amanecer del 25? ¿Quieres que te diga una cosa? Hay dos cosas distintas. Una es Jesús y otra es el Cristo. Joshua, el curandero, porque así es como es conocido históricamente en las pocas menciones que existen de él, un curandero, es decir, alguien que andaba por los pueblos curando gente y de pasada metiendo de polizón un mensaje de orden filosófico. Este Joshua, Jesús, no sabemos cuándo nació. Hay algunos que calculan su nacimiento en el 2 de abril, por ejemplo. Lo que yo te quiero decir es que el Cristo, el ungido, el Mesías, lo que nosotros entendemos por este Dios solar que viene a revivir y a salvar el mundo, sí nació el 25 de diciembre. Perfecto. Porque, de nuevo, Krishna, Mitra, Dionisios, todos los que nacen el 25 de diciembre, técnicamente son el mismo. La misma figura arquetípica que tenemos guardada en nuestro disco duro humano. Entonces, el Dios solar que nos viene a salvar y que cae bajo la tierra, como lo vimos la semana pasada, y revive de ahí para iluminar el mundo, siempre nace el 25 de diciembre, porque es el símbolo del sol que se hunde en la tierra este 25 de diciembre en el hemisferio norte, en la oscuridad, y que desde la oscuridad resurge y vuelve a instalarse en el punto más alto durante el verano. Interesante esto, no confundir entonces Jesús con Cristo. Seguimos junto a Jorge Baradit revisando qué hay detrás de la Navidad. Hacemos un breve alto y volvemos. Pregunta para la vuelta al tiro, ¿eh? ¿Existieron o no los Reyes Magos? Claro. Vamos y regresamos. Sigues en Mentiras Verdaderas. La historia secreta de la Navidad, la historia oculta de lo que comenzamos a celebrar en pocas horas más. Jorge Baradit, sin anestesia, ¿existieron o no los Reyes Magos? Donde en el fondo empieza a cimentarse la tradición de hacer regalos, ¿no? A los seres queridos, a tus hijos, a tus padres, a tu novia, a tu esposa. De ahí entiendo, viene todo. Sí. Mira, hay dos cosas que decir al respecto. Primero, en el único evangelio donde se nombra a los magos, como te comentaba, es el de Mateo, que lo escribió este evangelio 100 años después, más o menos, en Alejandría, en Egipto, o sea, ni siquiera cerca. No conoció a Jesús, sin duda. No conoció tampoco el lugar donde nació, ni estaba ahí. Y él lo que hace es agregar simbolismo a la vida de Cristo en una agenda que comparte con Lucas, que es la de, a través de símbolos, confirmar o certificar que Jesús era el Mesías. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando él dice, hablan de la estrella, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde se dice que el nacimiento del Mesías va a estar acompañado de una estrella, entonces le pongámosle una estrella. Hay un pasaje donde se dice que va a nacer en Belén porque es la cuna de David, entonces digamos que nació en Belén, a pesar de que los otros dicen que nació en Nazaria, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces hay unas ganas de estos dos evangelistas de certificar que Jesús era el Mesías a partir de confirmar simbólicamente hechos del Antiguo Testamento, que el propio Jesús también estaba súper consciente de ello. Cuando nosotros nos cuentan, por ejemplo, que Jesús entró en un asno blanco a Jerusalén, eso es parte de una profecía con respecto al Mesías, y como él se sentía, contribuyó subiéndose un asno y entrando a Jerusalén montado en él, o estaban desesperados. Mira, por ejemplo, increíble, siguiendo protocolo. Exacto. Durante la crucifixión, por ejemplo, hubo un escándalo porque para bajar
a los cuerpos que estaban crucificados, se les quebraban las rodillas, de manera que el cuerpo se viniera hacia adelante, ¿no? Pero como en las escrituras estaba dicho que ningún hueso será tocado, refiriéndose al Mesías, se volvieron locos cuando se acercó el tipo con el mazo a romperlo y al final lo dejaron así como estaba, ¿no? Mira. Entonces había una conciencia ya contemporánea a Jesús de que debían cumplirse ciertos protocolos para certificar que era el Mesías. Y eso es lo que hace Mateo y Lucas. Hay otra cosa también. Los magos, como te comentaba antes, se refieren a ellos como magos. El término reyes es posterior. Los nombres son posteriores. Lo que se busca con un rey mago oriental, uno negro y uno blanco, es indicar que la realeza del mundo... Ahí va. ¿Qué nos dice Nati? ¿Existió el Jesús histórico? De ser así, ¿por qué no se habla de él en libros de historia? Qué buena pregunta, Jorge. Sí. Mira, hay pasajes donde se menciona Joshua el curandero, ¿no? Hay pasajes de Flavio Josefo, que era un historiador de origen judío, pero que se volvió romano, se hizo romano. Se han descubierto tumbas con inscripciones que recientemente, que de alguna manera probarían al menos el contexto y personajes que fueron contemporáneos de este Jesús. La verdad es que las pruebas son pocas, ¿no? Estamos hablando de un periodo donde, salvo los grandes nobles y los grandes actores de la época, tenían existencia en los registros, y de ahí para abajo el pueblo se convertía en polvo con la historia. Jesús no fue particularmente interesante para los historiadores en ese momento, y por supuesto su presencia, como te digo, en documentos es poca. Lo que no importa mucho, a mí personalmente no me resta el tremendo mensaje de Cristo. Como te digo, no soy religioso, no pertenezco a ninguna religión, pero no disminuye bajo ninguna circunstancia. Hay muchas aseveraciones en los evangelios también que no tienen tampoco realidad histórica. Por ejemplo, una que tiene que ver con el nacimiento. Se supone que los magos después son interrogados, se entrevistan con el rey, con Herodes el Grande, y le dicen que vienen de Oriente a adorar al nuevo rey, al rey que viene. Entonces Herodes, según los evangelios, quedó loco porque dijo, viene un gallo que me va a destronar, y ahí organiza lo que en la Biblia, en un solo evangelio, en ninguno de los otros, y en el más viejo de todos, es decir, uno que se escribió 100 y tantos años después, dice que se organizó un censo. El truco de Herodes era que tenía que hacer a toda la gente ir a sus ciudades de origen. Entonces, como los tipos dijeron que en Belén había nacido este nuevo rey, toda la gente que había nacido en Belén concurrió a su ciudad, y de esa manera él iba a ejecutar el plan más siniestro de todo, que era matar a todos los niños menores de 3 años que habían nacido en Belén. Wow. Un evento como un censo, ya en ocupación romana, habría quedado en registro. No hay ningún registro histórico sobre ningún censo. Una masacre de niños en un pueblo ya con ocupación romana, o sea, sin duda habría quedado registrada, y no hay ningún antecedente. Un mito. Es un mito. Y todo esto tiene que ver con la necesidad de validar, te repito, al Cristo, a este Jesús, como el Mesías nacido. Esto es a lo que nosotros nos referimos con la realidad simbólica. Esa huida a Egipto, arrancando de la masacre de niños, también es para confirmar las escrituras, donde decía que sería llamado desde Egipto, refiriéndose al Mesías. Jorge, tenemos más preguntas de nuestros amigos en casa, porque estamos en vivo y en directo. Ya son las 0:12. ¿Qué dice Twitter, señor director? @mentiras_la_red con el hashtag Baradit en MB. Que explique qué es una fiesta pagana, por favor. Por favor, dice claro, Alexia Alarcón. Claro, cuando nos referimos a fiestas paganas es bien genérico, porque en realidad nos estamos refiriendo, a veces nos referimos a cualquier cosa que no sea romana, ¿no? Los pueblos que más contribuyeron a las tradiciones navideñas, curiosamente, o uno de los que más contribuyó, fueron los pueblos del norte, ¿no? Los pueblos germanos. El árbol, por ejemplo, de Navidad, que ya vamos a hablar de eso, es una contribución del norte. Si tú lo piensas, los abetos, ¿no? El abeto original, o el fresno en otras tradiciones, proviene directamente de la mitología germana. Es el Yggdrasil, el árbol, ¿no? que
que estructura el universo, el árbol de la vida. Pero entremos, que está interesante. O sea, tradición germana, el árbol, ese árbol que está en la casa, en el departamento de muchísimas familias que en este minuto nos están viendo, es de tradición germana. ¿En qué minuto llega a América? Llega, a ver, la Navidad. No, ¿y en qué minuto esto se hace, digamos, ya un... Lo que pasa es que confluye, porque, las fiestas de la Navidad se sincretizaron con las del solsticio y construyeron algo que era una fiesta, era técnicamente una orgía, porque cuando llegaba el invierno había que matar los animales, porque no iban a sobrevivir el invierno, ¿no? Entonces, antes que se murieran de a uno y se pudrieran, se mataban y se organizaban unas comilonas que duraban semanas. En Roma, por ejemplo, eran las Saturnalias en esta época, donde eran fiestas de buena voluntad, donde se comía mucho, se tomaba mucho, incluso se le daba ciertas libertades a los esclavos, que tenían días donde podían hacer lo que querían, el resto del año no, por supuesto. Y en el norte también, ¿no? Se mataban a los animales, se hacían comilonas. Esta Navidad, como una fiesta de relajo, ¿no? Y de excesos, estuvo fuerte primero hasta la Reforma, con Lutero, el protestantismo, donde quisieron volver a la austeridad. Incluso se prohibió en algunos casos la Navidad. Ojo, se prohibió. El protestantismo en algunas instancias prohibió la celebración de la Navidad. Y después continuó, y recién la Navidad, como la entendemos nosotros, es decir, una fiesta familiar, indoor, con un árbol, con el pesebre y toda esta cena, se inventó casi con una fecha específica, en Nueva York, en el siglo XVIII. ¿Ya? Ahí se desarrolló esta idea de la Navidad indoor, no con fiesta ni con jolgorio. Hay de hecho un poema que se llama La noche antes de Navidad. No recuerdo el autor. ¿Para qué te digo una cosa? Esto es muy interesante. O sea, en algún minuto pasamos de una bacanal, de un carretazo, como de Año Nuevo. Exacto. A algo mucho más íntimo, reflexivo, familiar, cariñoso, calentito. Hay que recordar calor de hogar. Sí, hay que recordar que el norte, que los primeros inmigrantes norteamericanos eran puritanos y que se concentró en la zona nororiente de Norteamérica, esta población. Entonces tampoco es tan raro que se haya producido esta intención, ¿no? de construir la Navidad como un fenómeno más familiar, más tranquilo, menos ruidoso. Y este poema, curiosamente, dibuja lo que hoy día entendemos por la Navidad. Pero espérate, que estoy pensando en una cantidad de cosas. O sea, si alguien se llegara a pegar un carretazo de aquello en Navidad y el vecino reclama, oye, estamos en Navidad, compadre, en época de reflexión, él puede decir, discúlpeme, yo soy de la vieja escuela, de las primeras Navidades. Sí, claro que sí. Usted es el que está mal, señor vecino. Hay que decirle al vecino que esto es básicamente la celebración del solsticio de invierno y que podemos pegarnos un carrete si queremos. Es una celebración. Es una celebración astronómica, astrológica, como queramos. Ahí, fíjate, en este poema, este gallo dibuja esa escena interior de una familia cenando, un árbol, el viejo pascuero, que también es un invento relativamente norteamericano, como lo conocemos nosotros, ¿no? Que es un poco más conocida la historia. Esa imagen de esa Navidad interior se inventó en Nueva York y después la toman los mismos neoyorquinos que habían desarrollado mucho comercio, ¿no? muchas tiendas, y la convierten ya a fines del siglo XIX en una celebración de consumo, ¿no? Ahí en Nueva York es donde se cocina esa idea que tenemos ahora de la Navidad, del regalo con intensidad, ¿no? De consumo, de cena, cosa familiar. El árbol viene de Inglaterra en realidad. Y es bien curiosa la anécdota, porque aparecen retratados el rey de Inglaterra con la reina en torno a un árbol. Y en Norteamérica toman esa imagen y se distribuye como tradición. O sea, es algo deseable. Estos arribistas que igual miraban con el que pasaba en Gran Bretaña, siempre fue tomaron un pino navideño. Siempre fue un pino, un abeto. Es nórdico, finalmente, ¿no? Exacto. Es nórdico. Pregunta de Twitter a esta hora de la noche. Quienes disfrutan de este capítulo de Mentiras Verdaderas le preguntan a Jorge Baradit con el hashtag BaraditMMD @Mentiras en la red. Señor director, dice más o menos así. Don Rodrigo nos dice, si no hay que confundir a Jesús con Cristo, entonces, ¿por qué el nombre de Jesucristo? Claro, cuando me refiero a que no hay que confundir a Jesús con Cristo, es que no hay que confundir al Jesús histórico con el Cristo, que es una entidad arquetípica que tiene mucho simbolismo. Cuando la gente habla de Jesús Cristo, en realidad estamos hablando de Jesús el Cristo. Cristo es un término griego que significa el ungido.
Y ungido se refiere a que es nombrado rey de alguna manera, ¿no? El Cristo es una figura mística, mítica, alzada, ¿no? Por encima de la humanidad. Ese es el Cristo como tal, ¿no? Pero Jesús como personaje histórico. Lo que hoy no es negar la existencia de uno o del otro, sino que se produce una conjunción, una identificación entre un personaje histórico de raíz que promovía una visión filosófica maravillosa, con esta imagen arquetípica a la que me refiero cuando digo Cristo. También me refiero a Krishna, también me refiero a Mitra, me refiero a todos esos dioses solares que nacen el 25 de diciembre. Se produce la identidad entre Jesús y Cristo y nace esta imagen que tenemos de Jesús el Cristo. Es bien interesante, fíjate tú, esta idea religiosa que se tiene del Cristo. Jesús no vino a crear una religión nueva. Jesús no creó el cristianismo. Jesús era judío. Jesús murió judío. Jesús lo que quería era reformar la religión judía. Él no tenía la más mínima intención de crear una religión nueva. Eso lo hace otro personaje que se llama Saulo o Pablo de Tarso, que la convierte en algo, fíjate tú, que se llama, que nosotros a veces no lo entendemos, lo hemos escuchado en la misa, que se llama el apóstol de los gentiles. Y se refiere a gentiles como una traducción del término goim judío, que significa técnicamente o en términos generales todos los que no son judíos. Gentiles son todos los que no son judíos. Entonces, ¿cuál es el punto? Este Pablo de Tarso internacionaliza el cristianismo y lo promueve fuera de las fronteras de Judá. Él es el arquitecto. Él inventa el cristianismo y lo lleva a Grecia, de Grecia pasa a Roma, y en esta capacidad de mimetizarse con las creencias locales alcanza esta potencia que tiene el cristianismo, ¿no? De sincretizarse con creencias locales y en el fondo crecer. Jorge, hay una historia muy interesante que esbozamos brevemente las semanas anteriores, pero ya que estamos justo, ¿no?, en vísperas de esta fiesta navideña, una historia que sucede en la Primera Guerra Mundial, justo en una fecha como esta. Sí. Mira, esa historia da para hablar de... A mí me gustaría decir de qué estamos hablando cuando hablamos de Navidad. Cuando estamos hablando de Navidad, estamos celebrando el nacimiento de alguien que vino con un mensaje. Claro. Ese mensaje, mira, curiosamente, existen pocas religiones filosóficas, se dice, ¿no?, que han desarrollado cierta complejidad en torno a sus creencias. Una es la cristiana. ¿Cuál es la gracia de la cristiana frente a otras? Por ejemplo, el budismo. La salvación en el budismo es personal. La salvación en otras religiones y en general es una cuestión egoica. Es yo me salvo. La gran gracia, la revolución que trajo Jesús a través de esta filosofía esenia, ¿no?, que es el origen, es que la salvación de una persona es a través del otro. Yo me salvo si amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces eso genera un tejido social. A mí me importa el otro, porque es a través del otro que yo consigo la salvación. ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú me preguntáis? En el peor escenario, en el escenario más salvaje de todos, en diciembre de 1914, a meses del inicio de la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, ¿no?, que se excavaron entre las fronteras de Alemania, Holanda y Francia, la guerra era horrorosa, quizás de las guerras más horribles de la historia de la humanidad. Las matanzas, los muertos, soldados devorados por ratas, no habían antibióticos. Era una masacre, un invierno crudísimo con gente que no estaba preparada del todo para enfrentarlo. Y el día 25 de diciembre, en medio de esta masacre, de este odio entre los alemanes y los franceses, ¿no?, se produce un silencio sepulcral la noche del 24 de diciembre de 1914. En medio del hielo en los prados, el frío, la nostalgia y el dolor de estos soldados que han visto durante meses morir a sus amigos, se comienza a escuchar un canto desde las trincheras alemanas. Es el Stille Nacht, la noche de paz que nosotros conocemos, el villancico navideño por excelencia. Alguien lo comienza a cantar en el silencio de la noche de la guerra. El silencio se extiende. Los franceses comienzan a levantar el oído. Todos tienen familia lejos, todos tienen hijos lejos, se emocionan, comienzan a cantar ellos también. De pronto desde la trinchera alemana se hace el silencio para escuchar el Joyeux Noël, ¿no?, de los franceses.
y de pronto empiezan a cantar juntos. Y no solo eso, alguien levanta una mano, la levantan de otro lado, aparecen banderas blancas, salen de sus trincheras. Estos enemigos declarados que se han estado matando horas antes, se conmueven por esta noche tan especial, se acercan, se muestran, se hablan, se muestran fotos de sus familias, se sientan, comparten comida en medio de la madrugada del 25 de diciembre, arman una pelota y se ponen a jugar fútbol en el hielo. Se conoce este evento maravilloso que dura hasta un momento determinado en que los oficiales empiezan a decir, bueno, volvamos a nuestra realidad, volvamos a nuestra trinchera, intercambiemos buenos deseos, quizás mañana no estemos vivos. Se conoce como la truce de Navidad, la tregua de Navidad, la noche mágica del 25 de diciembre de 1914. Es un momento en que, como hemos hablado en otras ocasiones, queda patente en medio de la carnicería y el horror que las guerras no las hacen las personas. Las guerras las hacen entidades poderosas, gente que están lejos de los campos de batalla, que mandan a morir a jóvenes y que no tuvieron asco en castigar, fusilar o desplazar a las personas que se habían visto involucradas en este acto de humanidad, en este acto de acercamiento humano, de santidad, diría yo, humana. Eso no lo sabía. ¿Me estás diciendo, Jorge, que hubo castigo? Hubo castigo después de un acto mágico. Y se encargaron medidas para que esto no se pudiera repetir. Entre ellas, por supuesto, algo que es usual, adoctrinamiento en el odio, ¿no? Los alemanes vienen, los hunos, les decían, Huns, vienen a violar a tu madre y a tu hermana, mataron a tal y cual, a tantas personas. ¿Mentira o no? Se produjo un adoctrinamiento en el odio, en ambos casos, se desplazaron a las personas que habían sido involucradas, hubo castigos para impedir que estos actos de buena voluntad, de humanidad, entre pueblos que finalmente siempre son hermanos y son la misma sangre, se volviera a repetir. Ese gesto, en un momento, en uno de los momentos más bajos de la humanidad, ocurrió en Navidad y habla del espíritu real que debería haber detrás de esta fecha. Exacto, qué increíble lo que nos dice Jorge, porque finalmente en otro contexto no es antojadizo decir que lo que pasa mañana es una increíble oportunidad para acercarse a ese familiar con el que muchos pueden que estén peleados, esa conversación que no se ha tenido con tu viejo durante años, ese tema pendiente con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu pareja. Fíjate que yo creo en la Navidad. Esta tregua. Sí, yo he escuchado esto de la tregua. Sí, yo creo en la Navidad, fíjate. Sí, está contaminada. Sí, se convierte en un show de consumo. Todo lo que tú quieras, pero yo creo en la Navidad, yo creo que es un momento donde aflora esto, aflora esta humanidad. Es posible dentro del hogar revivir esta llama que no tiene que ver necesariamente con religiones, con instituciones religiosas desprestigiadas, que ya nadie les cree. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con la esperanza, porque el nacimiento siempre es una esperanza, es la esperanza de que estos gallos sí que van a cambiar el futuro. Estos que vienen sí van a construir un mundo mejor. Y a veces pasa, a veces ocurre que realmente esos que vienen traen la semilla de un mundo mejor. Eso es lo que se celebra mañana, la esperanza y la posibilidad cierta de conectarse a través del amor con las personas que tenemos alrededor. Yo creo en eso. Jorge Baradit, cuando son las 0 horas con 27 minutos, ¿hacemos un alto, señor director? Vamos y volvemos. Jorge Baradit está en Mentiras Verdaderas. Son las 0 con 33 minutos y esto es Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Queridos amigos, con el hashtag abierto BaraditNMB, @Mentiras la red, seguimos recibiendo preguntas, seguimos recibiendo comentarios cuando hace un buen rato somos nuevamente trending topic en Chile. Jorge, hoy día hemos reconstruido parte relevante de lo que empezamos a celebrar en los próximos minutos, ¿no? En la fiesta navideña, muchas historias desconocidas en torno al nacimiento del Cristo, o de Jesús, o como figuras interesantes definir aparte, ¿no? Sí. ¿Qué otros elementos, costumbres que se han convertido en ritos de los cuales ni siquiera le damos vuelta vale la pena detenerse? Bueno, el señor Navidad, Papá Noel, Santa Claus, el viejo Pascuero,
que es, bueno, más o menos es sabido que con respecto a algo que aportar, ¿no? En un día o en una fecha en que se dan bastantes datos al respecto. ¿Es cierto que el gordo rojo lo inventan en la bebida cola? No, eso es un mito. El viejo pascuero ya existía en el siglo XIX. Lo que pasa es que en algunos casos aparece con trajes verdes, en otros aparece con trajes rojos, no necesariamente con reno, pero no. Lo que pasa es que sí, el último trazo, el último que dibuja el viejo pascuero y que lo define hasta el día de hoy como ese viejo gordo, con barba, no grande, con traje rojo y todo eso, es un ilustrador muy conocido que se llama Norman Rockwell. ¿Ya? Él, en los años 50, es el que da el toque definitivo. Pero más allá de eso, una cosa que no está muy contada y que es interesante, es que la tradición original contemplaba dos personajes en la Navidad. Era este Papá Noel, el Père Noël de los franceses, o el San Nicolás en Austria, que también tiene un origen más o menos germano esta tradición. Existía el viejo de Pascua, como nosotros lo conocemos, y junto con él, un elfo demoníaco, espantoso, que viajaba con él, que se llamaba el Krampus, que era, hasta el día de hoy se celebra en Austria en particular una fiesta espantosa, a todas luces pagana, también en la noche de Navidad. ¿Le dieron una especie de Gollum? Mira, una amiga austriaca me contó cómo le habían contado a ella de niña el caso del Krampus, y tiene que ver con unas cuestiones de orden pedagógico bien dramático. Ahí tú te explicas muchas cosas sobre los alemanes y los austriacos. Generaciones traumatizadas. Sí, yo creo, o sea, imagínate, ella me dijo, bueno, Krampus es un personaje que si tú te portas mal, bueno, él golpea puertas en Navidad, abre la puerta y Krampus te dice, tú te portaste mal, se abre un agujero y te arrastra al infierno. O sea, uno te trae regalos, claro, y el otro que te traga la tierra. Exacto, en el fondo es un personaje... O sea, en el año el niño juega el todo o nada. El tipo se juega el todo o nada porque en Navidad lo pueden amenazar con el Krampus. Y hoy día, hasta el día de hoy se celebra la fiesta del Krampus en Austria, y es maravilloso. Son unos demonios, pero preciosos. Se hace una especie de pasacalles con estos Krampus, y la tradición original indicaba que estos Krampus se podían ir contra la gente y podían agredir a las personas, tenían una especie de libertad de agredir a las personas, y era común que durante las noches los que estaban disfrazados de Krampus se agarraran a cacho y dejaran la escoba. Oye, te pasaste. ¿Qué historia? My precious. Pasaste con la historia. Pero espérate. Andaban juntos, o sea. Andaban juntos. Esto era como... El bueno y el malo. El bueno y el malo. El bad cop, good cop. El policía bueno, policía malo. Te portaste bien, aquí tenías el regalo, te portaste mal, te arrastro al infierno, viejo. Es una cuestión dramática. Dulce o travesura. Dulce o travesura. Que es muy oriental, ¿eh? Uno de los problemas que trajo la tradición religiosa occidental es que hay que matar lo malo y hay que solamente quedarse con lo bueno. En cambio, en Oriente, por ejemplo, el símbolo del yin y el yang, claro, una comita blanca con un punto negro, ¿cierto? Y una comita negra con un punto blanco. Eso significa que todo bien tiene algo de mal y todo mal tiene algo de bien, y están en movimiento. Esto de esconder todo lo malo nomás y dejar solo lo bueno trae problemas. Por ejemplo, personas que están obsesionadas con ver el bien religioso terminan viendo el mal en todos lados, ¿no? Entonces, claro, el Krampus y el viejo pascuero, una especie de Batman y Robin, una dupla terrible. Oye, pero qué interesante, porque claro, los niños, por ejemplo, que se portan mal todo el año, son traviesos, y a fin de año esperan igual su regalito, ¿no? Por supuesto. Porque claro, no hay ningún riesgo. No hay ninguna alternativa de castigo, amonestación. Salvo la amenaza de no recibir el regalo, que los cabros chicos hoy día saben que lo van a recibir igual. Por supuesto. No hay coerción. En el mundo hay muchas figuras aparte del viejo pascuero, ¿eh? En Italia está la Befana, por ejemplo, que es una especie de bruja que trae dulce y es un poquitito antes de Navidad. En Argentina se celebran los Reyes, ¿no? Y en España también, y son ellos los que te traen los regalos. Existen personajes que están atachados, que en Chile no se manejan mucho. En nosotros primó esta imagen del viejo pascuero, del viejo amable. Somos un país, fíjate tú, que a pesar de todo bastante más amable que otros en ese sentido, en las tradiciones.
Oye, Jorge, te quiero agradecer enormemente la visita, como todas las semanas, a Mentiras Verdaderas, donde hemos conocido hoy día aspectos que estoy seguro van a aflorar en la conversación, en la mesa, en la cena navideña, en muchas casas de Arica, Punta Arenas y además nuestros amigos en Isla de Pascua. Restaurante Los Insaciables, donde encontrarás tenedor libre en pizzas a la piedra por un único precio. Puedes comer todo lo que quieras, deleítate con sus 16 variedades de pizzas a la piedra. Puedes encontrar en el Drugstore, en Andrés de Fuensalida 40, no me olvido, ¿no? Providencia, Metro Los Leones. Haz tu reserva en losinsaciables.cl, porque Los Insaciables Restaurante nunca más será tu último trozo. Jorge, que tengas una increíble Navidad con tu familia, que puedan disfrutar ahí en el seno familiar, y nos encontramos, si Dios quiere, sí, pues, la próxima semana. Un abrazo a todo el mundo y también muy feliz Navidad, o Invictus, o Sol Invicto, lo que sea, pero celebren con su familia y pásenlo súper bien. Que estén bien. Queridos amigos, nos despedimos hasta el próximo día lunes para que puedan descansar, disfrutar en familia, así como nosotros. El equipo de Mentiras Verdaderas, el equipo de la red, les desea unas estupendas fiestas. Cuídense mucho, volvemos el lunes con Cultura Verdadera. Hasta la próxima. Chao.